Hola, soy Carlos Lázaro de Bonsai Colmenar. Hoy vamos a trabajar este Pinus parviflora. Una de las principales características de la especie es que de cada brote van a salir 5 acículas. El trabajo de hoy va a consistir en podar y alambrar el árbol y vamos a emplear, porque así creo que va a ser mejor para el árbol, vamos a emplear el uso de tensores. El tensor es una técnica muy importante en el alambrado de bonsáis porque facilita mucho la tarea. Vamos a ver cómo se hace y a ver cómo nos queda el árbol. Vamos a comenzar el trabajo. Antes me gustaría comentar que hemos sujetado el árbol a la mesa con el fin de asegurar que no sufra ningún daño. Estas sujeciones, siempre que vamos a hacer torsiones fuertes, trabajos en madera o cualquier otro tipo de trabajo que haya que emplear un poquito más de fuerza, pues siempre es conveniente. El árbol se inmoviliza y podemos trabajar con más seguridad. Vamos a empezar con una pequeña poda. Este árbol ya lleva tiempo con nosotros, le hemos ido podando y pinzando habitualmente, pero bueno, ahora llega el momento de hacer ciertos ajustes. Entonces vamos a cortar alguna rama y vamos a asegurarnos un diseño para luego, sobre todo, el alambrado. Un buen alambrado empieza en una buena poda. Vale, de momento vamos a dejarlo aquí. Esta rama ya estaría podada inicialmente, luego cuando vayamos alambrando corregiremos seguramente con algo más de poda. Esta otra, que sería con la que alambraríamos, es decir, alambraremos esta con esta. Es verdad que están un poco enfrentadas, pero bueno, vamos a intentar hacerlo así. Y bueno, pues esta rama no la vamos a tocar hasta que no empecemos con el alambre. En estos dos casos, estas dos ramas, sí vamos a necesitar un alambre más grueso. No podemos confiarnos porque a veces la rama parece delgada, pero si un árbol ya es más viejo, está largamente cultivado, está tan ramificado, nos va a dar una fuerza suplementaria en la rama que va a hacer que esté más rígida. Entonces a veces no nos dejemos engañar por el grosor. Este grosor no es mucho, sin embargo, si tiramos de la rama vemos que ofrece resistencia. Entonces normalmente esto habla del largo cultivo y lo que implica de una mayor ramificación. Como siempre, comprobamos la dureza de las ramas para ver qué tipo de alambre y técnicas necesitamos emplear. ¿Cómo? Vamos a utilizar un alambre grueso. En este caso preveo utilizar un alambre de cobre de 4 milímetros para que no se dañe sobre todo la corteza. Vamos a poner una cinta autovulcanizable. Simplemente es una pequeña protección. No creo que en este caso sea necesario el enrafiado. Una alternativa de protección siempre, además una protección natural muy buena, es la rafia, pero yo creo que en este caso no es necesario, puesto que no vamos a hacer una gran torsión. Simplemente la rama va a bajar un poquito y a desplazarse ligeramente hacia adelante. Por lo tanto, yo creo que con la cinta vulcanizada va a ser más que suficiente. Cortamos un trocito de cinta y vamos a ver cómo lo pongo, porque claro, con las ramas va a ser difícil que se vea bien, pero bueno, me pego bien a la base de la rama y es como si vendara la propia rama. Tenso un poquito, esta cinta cede un poco, es flexible, entonces nos permite pegarnos muy bien a la forma de la rama. Se pega a sí misma y esto pues facilita la tarea. Voy a poner otro trocito más para una mayor protección. Evidentemente no voy a poner toda la rama, simplemente los primeros centímetros de entrada de la rama. Vamos salvando las ramas que encontremos a nuestro paso y con eso sería suficiente. Tensamos un poquito
y la pegamos a sí misma. Ya he dicho que es autovulcanizable, se pega a sí misma, no lleva pegamento y bueno, pues creo que para estos trabajos es un material muy interesante. No es una cinta aislante. No. Bueno, pues ahí quedaría ya colocado, y ahí estaría bien. Vamos a poner igualmente otro trocito en la rama opuesta, la que va a ser, nos va a servir también de anclaje para el alambre, y también la protegemos un poquito. Vemos cómo, salta a la vista, una de las características más importantes de este árbol en concreto es este arranque de tronco. Nebari, Tachagari ya presentan cortezas muy interesantes, hablan ya de un largo cultivo. Por eso, en este caso, creo que el frente pues tiene que ser el que nos enseña esta parte especialmente bonita de arranque del tronco. Las ramas, por contra, todavía no tienen la corteza ya adulta, lo que bueno, pues también nos permite trabajar con un poco más de tranquilidad a la hora de no tener que estar preocupados por dañar la corteza, si es que fuese ya una corteza vieja, una corteza adulta. Voy a ver si puedo ponerme aquí para que se vea un poco mejor. Cómo se adhiere a sí misma la cinta, al retirarla es mejor cortarla. Intentar despegarla y desenrollarla es muy complicado e incluso podríamos dañar al árbol. Entonces es mejor con una punta de tijera o incluso un pequeño cúter cortar la cinta y separarla. Entonces, pues lógicamente eso lo haremos cuando vayamos a quitar el alambre. Vale, entonces vamos a proceder a colocar el alambre, como he dicho, 4 milímetros, y también vamos a plantear al mismo tiempo la colocación del tensor. Hay distintas maneras de colocar el tensor. Yo en este caso quiero enseñaros el tensor que va sujetado al propio alambre de colocación de la rama. Entonces vamos a empezar con el alambre y vamos a ver hasta dónde llegamos. Calcular la longitud de alambres gruesos a veces no es sencillo, sobre todo si no tenemos mucho hábito de trabajar con unos calibres tan gruesos. En este caso no se trata de llegar hasta el final de la rama, puesto que el final es unas ramas más finitas, entonces si utilizamos un alambre tan grueso podríamos dañarle. La idea es quedarnos como a 3/4 de rama más o menos. Empezamos con el anclaje. Buscamos siempre la mejor entrada posible, calculamos la longitud del alambre para que vaya bien repartido y nos pegamos un poquito a la base de la rama. Movimientos acompasados, presionando un poquito sin exceso, y nos hace pegarnos bien a la corteza del árbol, a la corteza de la rama. Vale, ya lo tenemos anclado, ya no se nos va a mover. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues cogemos el alambre que nos va a servir de tensor, no hace falta que sea un alambre demasiado grueso, y lo dejamos colgando. A veces incluso es bueno dejar este alambre preparado por si acaso, a lo mejor luego no lo necesitas, pero si lo dejas preparado, pues da idea de que tú has hecho una previsión de trabajo, y hemos dicho siempre que en el alambrado es importantísimo la planificación del trabajo. Entonces vamos a dejar este alambre aquí colgando y terminamos de colocar el alambre grueso. Ajustamos bien. Como es un alambre grueso y para no dañar
al árbol, vamos a utilizar un alicate como ayuda. No es para hacer más fuerza, es todo lo contrario, es para que no apriete el alambre en la corteza de la rama. Vale, pues ahí estaríamos bien, ajustamos bien el alambre y veis, ahora en un siguiente paso ya colocaremos el tensor, pero de momento lo tenemos ya preparado, ¿eh? Entonces vamos a hacer lo mismo con la siguiente rama. Hay que tener cuidado porque claro, hay mucha rama fina por medio, como estáis viendo, y esto dificulta. Afortunadamente, y sin que sirva de precedente, pues hemos calculado bien la longitud de este alambre grueso y llega justo hasta donde queríamos llegar. Bueno, pues ya estaría colocado ambos dos alambres. Entonces ahora vamos a proceder al anclaje de los tensores. Vamos a colocar los tensores. En este caso el árbol está plantado provisionalmente en una maceta de cultivo de plástico. Dado el material que es, nos va a permitir hacer agujeros. Por lo tanto, aunque hay muchas maneras de anclar el tensor y habría que buscar la manera más idónea según el caso, en esta situación en concreto de maceta de plástico, pues haciendo un pequeño taladro, pues podemos conseguir el anclaje del tensor mucho más fácilmente. Lógicamente, cuando se haga el trasplante, que se hará en breve, pues habrá que soltar el tensor. Bueno, no veo mayor problema ahí. Entonces vamos a proceder a hacer los dos agujeros para proceder luego a la colocación del tensor. Vale, como el material es blando, pues ya habéis visto que se ha hecho enseguida. Voy a comprobar que el alambre entre bien. Vale, vamos a ver si con esto es suficiente y entro con el alambre en el agujerillo. Doblamos un poquito la punta para que entre más fácilmente y ya lo tenemos. Vale, pues voy a por el otro. Lógicamente, el tensor, para que sea más efectivo y cumpla nuestras ideas de diseño, habría que ver el ángulo en el que lo queremos colocar. Este se coloca aquí para que la rama venga ligeramente para acá. Este lo voy a hacer en la parte delantera porque quiero que venga más todavía para acá. Entonces, dependiendo para dónde quieras que vaya la rama, el tensor irá para un lado o irá para otro. En este caso quiero que venga para acá, por lo tanto voy a hacer el agujero, en este caso en la frontal de la maceta. Vale, pues este debería de ser más fácil. Ya lo tenemos. Vale, pues ya lo tenemos pasado los dos y entonces ahora simplemente es poco a poco ir colocando el tensor y ir haciendo la tensión para que vaya bajando poco a poco. También la idea aquí es que la rama tenga una secuencia, no es hago un codo para que se doble, sino que vaya cayendo progresivamente. Vamos a hacer el primer atado. En este caso calculamos bien dónde poner la mano para hacer más fuerza y con el alicate procedemos a tensar. Vale. Vamos a ver hasta dónde puede
aguantar. Bueno, el alambre tiene que ser de un grosor que nos permita hacer la fuerza que nosotros necesitamos. No sé, con 1,30 o 1,5 muchas veces es más que suficiente. Torsiones más pequeñas casi siempre uso 1 milímetro. Bueno, en este caso un poquito más grueso porque la rama así lo requería. Vamos a comprobar la tensión de la rama. Vemos que se afloja el tensor, lo cual quiere decir que todavía nos da margen. Estamos haciendo un torniquete. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que intentar que el alambre no se parta al doblar, no se recaliente y se parta. Bueno, pues poco a poco va bajando. Por cierto, en muchas tareas, si tenemos la ayuda de alguien, mucho mejor. Si no, pues hay que buscarse las mañas. Mirad cómo sigue bajando, lo vamos llevando poquito a poco. Un pequeño masaje a veces también ayuda mucho. Siempre movimientos muy controlados, no hace falta hacer el bruto. Vamos ajustando los alambres si así fuera necesario, porque qué duda cabe que al hacer presiones fuertes estos alambres tan gordos pueden llegar a ahuecarse un poco. Todo depende un poco de cómo se hayan puesto y de la fuerza que estemos haciendo. Fuerza que tiene que ver a su vez con torsiones. No es lo mismo una torsión para abajo y ya está, que como en este caso estoy intentando una torsión hacia abajo y también lateral. Mirad dónde tenemos la rama ya. Bueno, el alambre está bastante tenso y bueno, pues la rama ha bajado notablemente. Tenemos que tener en la cabeza el dibujo de la rama. Cuando coloquemos el resto de alambre, pues lógicamente nos irá llevando hacia un ápice que será este de aquí, por lo tanto la rama hará este movimiento hacia acá. Vamos a colocar el torniquete. Cortamos un poquito de alambre. Despacito, poco a poco. Que no haga todo el trabajo el alambre, por eso estoy tirando con la mano hacia abajo. Así no hace todo el trabajo el alambre. El alambre, con que me sujete ya me vale. Claro, fijar, con el torniquete todavía ha bajado más, se nota un montón. Con fino que sea el alambre, al hacer el torniquete, en realidad estás uniendo dos alambres, la fuerza que hace es tremenda. Bueno, pues la verdad es que ya no tiene nada que ver la rama de cómo estaba antes a cómo está ahora. Siempre insistimos mucho, por ejemplo en las clases. Por cierto, empezamos los cursos ahora también ya en octubre y lo cierto es que la práctica de estas técnicas es fundamental. La teoría se aprende fácil, pero es verdad que hay que practicarlo. Entonces, no hace falta cargar tanto de alambre al árbol, no es necesario. Entonces, fijaros aquí simplemente un alambre de 4 milímetros, un tensor y prácticamente tenemos la rama en su sitio. O sea que calculemos bien el trabajo que queremos hacer y veamos hasta dónde nos lleva. Bueno, vamos a colocar la segunda rama. Vamos tanteando un poquito su flexibilidad.
está muy dura. Claro, tiene menos recorrido, entonces tiene menos arco, por lo tanto, a igual grosor hace más fuerza. Bueno, vamos a iniciar el torniquete. Vale. Siempre calculemos bien dónde ponemos las manos, los dedos, para no dañar las ramas finas. Si vemos que se queda arrugado, pues lo tensamos y vamos tirando de él. Dejamos descansar un poquito el árbol y vemos cómo efectivamente ha ido bajando. Por supuesto que no tiene que dar la sensación de paralelo, entonces la bajaremos, pero menos que esta. Esta es la principal, nace más baja, bajará más. Esta es la secundaria, nace más alta, queda un poquito más alta. Vamos a bajarle un poco más, sobre todo porque al mismo tiempo que la estamos bajando, estamos haciendo un movimiento de traslación de la rama hacia el frente, por lo tanto me parece que podemos bajarlo un poco más. Aquí hay un punto que hay que tener cuidado, porque si hacemos mucha fuerza, recalentamos mucho el alambre, se puede partir en el punto del torniquete. Si tenemos la mala suerte de que se parte, pues no pasa nada, se vuelve a empezar, se quita el alambre, se pone otro nuevo y ya está, no pasa nada. Tampoco esto a veces también no sabes en qué punto parar, dices, bueno, ya no tiro más porque lo mismo se me parte. Hombre, si ya veo que aquí hay mucha tensión, pues ya me está avisando de que mucho más no voy a poder. Si es verdad que si la rama me cede, mira, cede un poquito más, pues bueno, pues podemos intentarlo. Siempre tirando hacia ti, ¿eh? Vale. Sí hay otra cosa, y es que, bueno, no voy a tensar más, voy a cortar el alambre. Sí hay otra cosa que quizá debemos de tener en cuenta, y es que cuando hacemos estas colocaciones y con ramas todavía flexibles, como es el caso, pues sería conveniente quizá bajar un poquito más de la cuenta. ¿Por qué? Porque luego cuando quitemos los tensores y los alambres, la rama va a tender a recuperar la posición. Entonces, si bajamos un poquito más de la cuenta, no pasa nada, el árbol va a recuperar enseguida la forma. Entonces, bueno, hombre, ¿qué es lo que nos da más seguridad de que va a continuar la forma elegida? Pues el grosor de la rama. Como es lógico pensar, a más grosor, mejor va a aguantar la forma. Bueno, pues la verdad es que ya solamente con estas dos ramas colocadas el árbol pues ya tiene poco que ver con lo que teníamos antes, tenemos ya el eje un poco del árbol trazado en cuanto a estas dos primeras ramas, y por lo tanto lo demás pues vendrá ahora a continuación. Voy a ver si puedo darle un último toque para que la rama venga un poquito más hacia adelante, aunque está casi en su sitio, lógicamente luego esto pues hay que colocarlo, pero va a quedar bien. Fijaros que hay una cuestión, y es que claro, al bajar esta rama se está pegando con esta, que antes no se pegaba. Bueno, pues esta lo que vamos a hacer ahora es doblarla, que además estaba muy plana, vamos a doblarla un poco para que venga un poco hacia atrás, va a ser una diagonal trasera. Aguantamos un poquito ahí, para que vaya cogiendo la forma, ¿veis? Ya en cuanto pongamos el alambre fino ya no se pegará, con lo cual quedará bien. Es verdad que a lo mejor podemos bajarla un poquito más. Vale,
esta hay que alambrarla y la colocaremos aquí, esto quedará así y quedará, yo creo que francamente bien desde el frente, Muy bien, pues entonces ahora ya a partir de aquí vamos a seguir subiendo hacia el ápice. Vale, vamos a hacer una pequeña poda de un par de ramitas que ya he visto que hay que quitar para ir limpiando, para ir viendo el alambrado. Una de ellas va a ser esta trasera, que está muy voluminosa y quiero bajarle un poco, entonces vamos a quitar uno de los brazos para dejar una mejor estructura de la rama, Esta sería una, y la otra va a ser aquí en la parte del ápice, que está muy plano y que vamos a proceder a alambrarlo bien. Mirad, esta rama que sale por ahí también está muy larga y por tanto también procedo a podarla. El resto pues ya iré podando sobre la marcha según vayamos colocando el alambre, Vale, aquí esto está bien, no voy a quitar más hasta que no vaya poniendo el alambre. La tarea de alambrado ahora va a ser muy larga, va a ser también lenta, tiene que ser lenta, por lo tanto vamos a hacerlo ya fuera de cámara y luego posteriormente os enseñamos ya el resultado final. Hemos terminado ya el alambrado. Con el fin de colocar lo mejor posible las ramas, dándole la personalidad y el carácter que necesita cada una de ellas. Indudablemente la separación, es decir, marcar los espacios vacíos es importante, tanto en parte alta como en parte baja. Quizá en la parte alta es donde vamos a poder ver quizá más diferencias. El ápice estaba muy largo, muy plano, hemos conseguido dar volumen y también con el tema del alambrado fino. Hemos añadido un tensor más para ajustar esta rama a la distancia que nosotros considerábamos. Bueno, no es de una gran dificultad técnica, pero sí hay que tener cuidado para ver cómo se ancla y cómo se coloca. En estos cursos, que ya son muchos años los que llevamos haciendo estos cursos anuales, intentamos que el alumno vaya subiendo la dificultad de estos trabajos para que vaya dominando todas las técnicas de bonsái, técnicas de diseño y formación de los árboles. La idea es que poco a poco el alumno vaya tocando la mayor cantidad posible de especies y aprendiendo las técnicas adecuadas a cada especie. En este caso el pino nos admite un gran trabajo de alambrado porque es muy flexible y porque se presta perfectamente a una buena colocación de las ramas con los plumeros, etcétera, etcétera, etcétera. La idea es inclinar el árbol un poquito hacia el espectador, por eso hemos metido una cuña en la parte de atrás, y también llevarlo un poquito hacia la izquierda del espectador, hemos metido otra cuña en el lateral. Y también veremos que si tomamos como referencia el borde de la mesa, la maceta no está recta, está ligeramente girada en este extremo. ¿Por qué? Porque entendemos que el frente tenemos que girar un poquito el árbol. Lógicamente esto, como mejor se ve, es una vez que pongamos el árbol en la maceta. Que por cierto, aprovecho para decir que el trasplante se hará en breve, puesto que no se ha hecho grandes trabajos como para pensar que el árbol necesita más tiempo de descanso y por tanto habría que atrasar más tiempo el trasplante. En este caso creo que no, además creo que ya la tierra está un tanto desgastada y por tanto conviene hacer el trabajo del trasplante. La duración del trabajo, para que os hagáis una idea, ha sido mayor de 5 horas, por eso no es imposible sacar en un vídeo todo ese tiempo. Hemos sacado lo que nos ha parecido más interesante o más novedoso con respecto a otros vídeos que hemos ido grabando, pero esto implica que hay que tomarnos nuestro tiempo, disfrutar el trabajo, hacerlo poco a poco, porque si no podemos dañar las ramas más finas. Estas ramas finas, alambre muy fino, habrá que ir colocando. Pensemos que en este árbol hemos utilizado alambre desde 4 milímetros hasta 0,8, por lo tanto cada rama debe de llevar su correspondiente calibre de
de alambre. La idea es mejorar en el trasplante esta posición de plantado y que lleguemos a colocarlo lo mejor posible con esta pequeña inclinación y con el frente que estamos viendo ahora mismo. Fijaros, al terminar el vídeo aparecerá la foto del antes y del después. Fijaros muy bien en los detalles porque veréis grandes cambios, ápice, colocación de ramas, se va a notar mucho. Hay que decir también que esta foto del antes está hecha antes de limpiar la acícula vieja. Sabéis que normalmente antes de trabajar un pino lo que hacemos es limpiar acícula vieja, dejamos solo acícula nueva, por lo tanto es mucho más fácil el alambrado, ver el árbol, etcétera, etcétera. Entonces la foto está hecha antes de limpiar la acícula. Posteriormente ya se empezó a grabar con el árbol limpio de acícula. Ya simplemente fue la poda, el alambrado y todo lo que habéis ido viendo. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Muchísimas gracias por vuestra atención y os esperamos en Bonsai Colmenar.